Imagínate un partido de rugby entre los Pumas de Argentina y los famosos, legendarios All Black de Nueva Zelanda. Aquellos jugadores fuertes, musculosos, bien entrenados, capaces de derribar, de chocar, de avanzar con una fuerza impresionante. Esos jugadores que tienen una resistencia tan grande, una técnica, disciplina, que se han habituado a dietas rigurosas, a un entrenamiento riguroso. Bueno, esos jugadores representan el dunamis, la fuerza bruta, aquella capacidad que solo una persona puede tener. Y en medio de ellos está el árbitro, un árbitro que es físicamente más débil, sin aquellos músculos sobresalientes como los jugadores de rugby, sin toda aquella fuerza para enfrentar a todos los jugadores al mismo tiempo. Ahora bien, sin embargo, cuando ese árbitro levanta su mano y hace sonar el silbato, todo el estadio se detiene. Los propios jugadores, los entrenadores, el público y hasta las cámaras de la media se someten a esa señal. El árbitro no está usando el dunamis, está usando la exousia, la autoridad delegada, la insignia respaldada por la federación, las reglas de juego, el sistema deportivo que le dio ese lugar. Bueno, esa autoridad tiene todo el poder para detener el partido, para anular un try, para expulsar a un jugador por violar las reglas, incluso decidir el resultado de un encuentro. Aunque él no tenga toda esa fuerza física que tienen los jugadores y para poder imponerse sobre ninguno de ellos, así también los jugadores que representan el poder, el dunamis, y el árbitro es quien representa la autoridad, o sea, la exousia. Y el paralelo de esta ilustración es que él tiene una autoridad que puede regir, gobernar, ordenar, inclusive redirigir la fuerza de los otros. La autoridad gobierna sobre el poder. En la vida espiritual sucede lo mismo. El enemigo puede tener cierto poder, dunamis, cierta capacidad para oprimir, para robar, para destruir, inclusive para causar estragos, para tentarnos, así como estos jugadores fuertes en el campo de juego. Pero todo hijo de Dios, todo creyente en Jesucristo, todo discípulo de Cristo recibe no solo el poder espiritual, sino también la autoridad delegada sobre todo poder del enemigo. Como el árbitro de este partido de rugby, que puede llegar a detener o penalizar la fuerza descontrolada de los jugadores, así un hijo de Dios que entiende su identidad, su posición en Cristo, puede tomar el silbato espiritual de la autoridad delegada y ordenar, hablar, reprender, establecer límites en el mundo espiritual, no por su propia fuerza, sino por la autoridad legal que le fue dada desde el cielo. Amados, esta clase es una de las más importantes sobre esta serie, el poder y autoridad delegadas de la iglesia. Quiero enseñarte hoy que un guerrero del ejército del Señor no solo tiene músculos espirituales, no solo tiene el dunamis delegado por el Espíritu Santo, sino también tiene todo el respaldo legal del reino, la insignia del reino, que es exousia, para poder usar ese poder de manera legítima y victoriosa. La ilustración de este partido de rugby muestra que la fuerza, el poder del enemigo puede llegar a ser hasta impresionante y atemorizante, ¿verdad? Pero la autoridad delegada por el Señor Jesucristo a la iglesia del tiempo de fin es superior y determina lo que realmente sucede en el campo. Vamos a desarrollar esta clase, una de las clases más importantes de la serie El poder y la autoridad de la iglesia triunfante. Yo soy Alberto Conti, su servidor, responsable por la escuela bíblica Prayer Academy, y tengo la gran satisfacción de presentarte en esta ocasión la enseñanza exousia versus dunamis, cómo caminar en la autoridad legal y en el poder sobrenatural, así como lo hizo Jesús.
El objetivo de esta clase es que cada uno de nosotros pueda comprender, experimentar la diferencia y la interacción entre exousia versus dunamis. Muchos de nosotros no tenemos la comprensión ni la revelación de lo que significa la diferencia entre estas dos palabras tan importantes que encontramos en el Nuevo Testamento. Muchos tenemos una cierta ignorancia sobre el significado de estas dos palabras tan importantes. El propósito de esta enseñanza es que tú puedas discernir, que puedas conocer y cómo ejercitar ambas palabras, tanto la exousia como el dunamis, de la autoridad delegada por el Señor Jesús como el dunamis del Espíritu Santo, el poder para poder vencer todas las batallas desde nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. Jesús dijo en su palabra, Lucas capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Él les dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Qué importante es que podamos entender esta revelación. Amados, muchos de nosotros tenemos una confusión, hay un malentendido por causa de la diversidad de traducciones que encontramos en la Biblia. Algunos versículos de la Biblia no tienen el significado correcto de acuerdo al original. Por eso es importante que tú entiendas el significado de estas palabras. Hoy voy a compartirte cuál es la diferencia entre exousia y dunamis. ¿Qué es lo que tiene más relevancia? ¿La autoridad delegada, exousia, o el poder del Espíritu Santo a través de dunamis? Jesús caminó sobre la tierra tanto con ese equilibrio entre exousia y el dunamis. Él enseñaba como quien tiene autoridad, eso es exousia, y él ministraba con poder, con demostración del Espíritu y de poder, eso es dunamis. Nunca actuó, nunca ministró y jamás hizo ningún milagro sin tener la autoridad delegada por su Padre. Él jamás se enfrentó al enemigo solo con el poder dunamis. O sea, el equilibrio entre ambas fuerzas, entre ambos elementos, es lo que hoy diferencia un cristiano efectivo de un cristiano frustrado. Yo te recomendé el libro Dressed to Kill, Vestidos para Matar, del pastor Rick Renner, que es una obra maestra, genial, sobre guerra espiritual, sobre batalla espiritual. Uno de los libros más profundos y edificantes que ya leí sobre el tema, pero no encontré la versión en español. Yo tengo el libro en portugués, inclusive si tú entiendes el inglés, te recomiendo que adquieras un ejemplar para aquellos que entiendan el inglés. Y para mis alumnos que están registrados en esta plataforma, que están registrados debidamente y nos acompañan con frecuencia, yo puedo compartirte, regalarte una copia. No se lo digas a nadie. Yo te comparto una copia, que siempre lo mejor es poder comprar el libro. Como no está en español, te puedo proveer una copia en PDF del libro, que en portugués se llama Armado para o Combate. Bueno, sigamos. Aquí quiero hablarte sobre esto. El pastor Rick Renner dice que muchos cristianos hoy viven derrotados porque tienen mucho conocimiento de la palabra, saben mucho de Biblia, han estudiado en seminarios, muchos han participado de institutos bíblicos y seminarios teológicos, pero no ejercen ninguna autoridad sobre el enemigo. Yo ya te conté varias experiencias, inclusive la mía personal, como por mi falta de conocimiento viví muchas situaciones angustiantes en las que permití que el enemigo me oprimiese y me derrotase en ciertas situaciones de mi vida. Muchos cristianos buscan el poder, pero con una mentalidad de esclavos, igual el pueblo de Israel durante el Éxodo, sin llegar a conocer y tener una revelación sobre la autoridad que fue delegada por Cristo Jesús. Muchos cristianos luchan en la fuerza de la carne, en el brazo de la carne, pero no en el poder del Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros entendamos eso. Así como la ilustración que te compartí de los jugadores de un equipo de rugby, eso demuestra cómo el poder, la fuerza humanas son inútiles. Pueden llegar a ser inclusive impresionantes, asustadores,
ahora, pero cuando se levanta alguien que tiene una revelación de la autoridad delegada por el Señor Jesús, siempre en todas las situaciones será superior y va a determinar lo que realmente sucede en el campo de batalla. Por eso hoy vengo a decirte, es muy importante que entendamos esta diferencia. Todo hijo de Dios, todo discípulo de Cristo que tiene una revelación de su verdadera identidad en Cristo Jesús, jamás debe ser intimidado por los poderes del enemigo, por las amenazas del diablo, por las posibles retaliaciones o la venganza de los espíritus demoníacos para derrotarlo en su ministerio. Jesús dijo, es tan importante que memorice este versículo, mi hermano. Yo les he dado autoridad, exousia, sobre todos los poderes del enemigo, dunamis, y ustedes pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Por eso es importante que tengamos esta revelación y eso hará toda una diferencia en nuestro ministerio. El maestro John Paul Jackson, un gran hombre de Dios que dejó un legado tremendo para el cuerpo de Cristo, alguien de quien he leído sus libros, escuchado sus enseñanzas, sus videos. Él dijo cierta vez que la autoridad es mucho más fuerte que el poder. El poder reacciona, pero la autoridad gobierna sobre todo el poder del enemigo. Veamos con mayor énfasis sobre la palabra exousia, que es la autoridad delegada del reino. ¿Qué significa exousia? Exousia es la autoridad delegada, un derecho legal, el permiso para actuar. Vas a encontrar ese versículo en Juan 1:12, por ejemplo. Dice, mas a todos cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. En otra versión le dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la Biblia Reina Valera dice, todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho legal, la autoridad. Esta palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en su original, en el griego, es la palabra exousia. Entonces es un derecho legal. ¿Qué significa exousia? Es un permiso, una jurisdicción para actuar. Es la llave legal del reino, la insignia de un guerrero espiritual del Señor. Es la autoridad delegada. Significa un derecho legal otorgado por Jesucristo. Es el acceso a un territorio, a un lugar espiritual. Es el permiso para atar y desatar. En Mateo capítulo 16, versículos 19, la Biblia dice, yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la autoridad que fue delegada por el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es exousia? Es un reconocimiento espiritual, es una insignia. Los demonios van a ver tu insignia y van a saber quién es el que tiene autoridad. Ahora, si tú no conoces, si tú no sabes lo que esa autoridad fue delegada por el Señor Jesús, el enemigo con todos sus demonios nos van a derrotar sin lugar a duda. Vamos a caer por tierra porque no vamos a estar usando nuestra autoridad delegada por el Señor. Vamos a ver algunos versículos con la palabra exousia. Mateo 28, versículo 18. Se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Autoridad, se me dio autoridad, exousia, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, después de recibir esa autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Yo les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué maravillosa promesa. Primero,
antes de hacer discípulos de todas las naciones, antes de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, antes de enseñar, de hacer nuevos discípulos y obedecer todo lo que nos ha mandado el Señor Jesús, nos habló de la importancia de la autoridad que le había sido dada por el Padre, tanto en el cielo como en la tierra, que ese mismo Jesús fue el que les dio autoridad a sus discípulos sobre toda fuerza del enemigo, una autoridad que permitía pisar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo para que nada nos haga daño. Qué importante revelación es esto, mis amados. Autoridad, la exousia es la autoridad delegada por el Señor Jesús. Quiero que tú recibas esta palabra y que la guardes, que la apliques en tu corazón. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 19. Me gusta más la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dicen con más énfasis: mire, yo les he dado autoridad, exousia, sobre todos los poderes del enemigo, sobre todo dunamis. Entonces tú puedes caminar, ustedes podrán caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño, nada les hará daño. Aleluya. Amados, qué importante que nosotros podamos tener la revelación de esta palabra. Mateos capítulo 9, versículo 6. Seguimos aquí con el libro de Mateo. La palabra de Dios dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él se dirigió entonces al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Qué maravilloso. Siempre le estaban cuestionando todos los actos de Jesús, cada movimiento, cada cosa que hacía, él recibía todo tipo de cuestionamientos por los religiosos de la época, los fariseos, los escribas y los fariseos. Siempre estaban cuestionándolo, juzgándolo, criticándolo. Y esto es algo poderoso. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Cristo, el Mesías ungido, él tenía autoridad en la tierra, no solo para perdonar pecados, sino para enseñar, para ministrar la palabra, para poder enseñar a sus discípulos, para poder hacer milagros, señales, prodigios y maravillas. Continuamos. Otro versículo habla sobre, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, también encontramos la palabra exousia. Dice así: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa palabra dominio, encontramos la palabra exousia. Él nos libró del dominio, del poder, de la autoridad de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. En la Reina Valera 60 encontramos esta traducción: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí la palabra traducida como potestad es exousia y no es poder, no es potestad, no es dunamis. Por eso hay un conflicto teológico bastante crítico entre las traducciones de la Biblia. La palabra correcta es exousia y no dunamis. Entonces, por eso es importante que entendamos: el cual nos ha librado de la autoridad, del dominio de las tinieblas, como dice en la versión NBI, y nos trasladó al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. Es importante que entendamos la diferencia entre las palabras. Tienen un propósito muy importante para nuestra vida. Pablo no dice aquí que fuimos librados del poder dunamis de las tinieblas, sino de su autoridad legal. Esto es profundísimo. Las tinieblas operan por derecho, no solo por fuerza. Cristo anuló esa jurisdicción sobre nosotros. El enemigo puede llegar a intentar intimidarnos, asustarnos, molestarnos, pero ya no tiene exousia, no tiene autoridad legal. La cruz, amados, no solo derrotó el poder del enemigo, sino que canceló su autoridad legal sobre el creyente. El enemigo, amados, puede llegar a hacer mucho ruido, pero no tiene los papeles, no tiene el respaldo, no tiene autoridad, no tiene derecho legal. Aunque intenten aparentar poder, no tiene derecho legal sobre nosotros, sino el único que tiene autoridad sobre nosotros y quien puede gobernar sobre nosotros es el Señor Jesús. Yo jamás me había estudiado esto,
jamás me puse a meditar en las diferencias entre estas palabras, pero son muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Para poder ser guerreros del Señor necesitamos un conocimiento profundo para entender las diferencias de la autoridad delegada del reino y el dunamis del Señor. Ahora, ¿cómo es que funciona esa exousia? En primer lugar, la exousia es algo posicional, viene por una revelación de nuestra identidad. La exousia es un derecho legal, viene por la justicia divina, como dice la palabra, la coraza de justicia de las armas poderosas en Cristo en Efesios capítulo 6. Y ahora presta atención, la exousia es reconocida en el mundo espiritual. ¿Te acuerdas del episodio de los hijos de Esceva que salían a exorcizar los demonios? Y cuando se toparon con un caso de un hombre endemoniado, él dijo: a Jesús conozco, yo sé quién es Pablo, pero a ustedes no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y dice que el demonio saltó sobre ellos y les dio una paliza a todos los hijos de Esceva que estaban intentando copiar el modelo de Pablo, ¿no? Diciendo que si usaban el nombre de Jesús, pero ellos no tenían no estaban ungidos, no estaban ordenados por el Señor para hacer esa tarea. Intentaron hacer algo de lo cual ellos no tenían la insignia del reino, ni el llamado, ni la unción del Espíritu Santo para poder enfrentar a los demonios. Y algo muy importante que aquí te quiero decir: la exousia, la autoridad delegada, es relacional, viene por nuestra comunión con Cristo. Es muy importante. Vamos a tocar ese tema en otro momento, pero vengo a decirte que cuando uno tiene una relación con Dios, una relación de intimidad, cuando uno tiene una comunión estrecha con la presencia de Dios, cuando tiene un tiempo, una frecuencia, una constancia de buscar a Dios. Escucha bien, te vuelvo a decir la importancia de buscar a Dios. Aquí otra vez más está el principio de buscar a Dios. Es cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Dios nos conoce. Y nosotros podemos, al tener intimidad con el amado, Él nos llena de su poder, de su presencia. Él nos da esa autoridad para que podamos hacer su obra. La relación con el Señor es muy importante para poder andar en autoridad. Cuando no hay una relación con Dios es muy difícil, nos va a pasar como a los hijos de Esceva. Yo necesito decirte eso porque tal vez no te ha funcionado la autoridad en tu vida. Tal vez tú no has tenido un entendimiento de esta diferencia entre dunamis, entre el poder del Espíritu Santo y la autoridad delegada por el Señor Jesús. Nunca comprendiste estos conceptos y entonces seguramente te debe haber ido mal. Te sientes hoy frustrado, te sientes desanimado, probablemente te sientas confuso, pero una vez que tú tienes la relación con Dios, una relación íntima con la presencia de Dios, eres un adorador de Dios, un apasionado por su presencia, vas a ver cómo esa comunión, esa intimidad, ese amor íntimo con el amado va a darte una autoridad que antes desconocías. Qué importante que sepas esto. Es así que funciona la exousia. La autoridad viene por la intimidad con el amado. Y no solamente funciona, no solamente es ese punto importante. Vas a tener que entender que la sumisión, la rendición con el amado, ese va a ser el tema de la próxima clase, es uno de los elementos principales para que nosotros podamos caminar en la autoridad delegada y en el poder dunamis sobrenatural del Señor Jesús. Voy a compartirte algunos conceptos en este tema, del pastor John Paul Jackson, el gran hombre de Dios, que inclusive escuché una enseñanza de él que me dejó realmente pero muy impactado. Él dice que los demonios respetan la autoridad y no se trata del volumen de voz.
no es cuánto tú gritas. Mucha gente grita, ¿no? Grita. Yo tenía esa costumbre de que cuanto más alto sea el volumen de mi voz, los demonios se iban a asustar. Muchas veces los demonios, los malos espíritus se ríen de nosotros. Cuanto más alto gritamos, no tenemos ninguna autoridad. Ellos no ven la insignia del reino. Por la fe en Jesucristo, nosotros tenemos autoridad. Pero acuérdate, es Jesús quien te da esa autoridad. No se trata del brazo de carne. No se trata de tu propio entendimiento, de tu propia prudencia. No se trata del volumen de la voz. Otro concepto del pastor John Paul Jackson es que sin santidad nadie verá a Dios. No hay poder sin santidad. Por eso es importante que nosotros no abramos brechas en nuestra vida. Si hay una brecha en nuestra vida, no vamos a ver el poder de Dios funcionando con autoridad en nuestra vida. La exousia siempre precede al dunamis. Dice que la autoridad, yo te doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo, sobre todo dunamis. Exousia siempre precede a dunamis. Esto es algo maravilloso de saber. Es importante que lo entendamos. Exousia siempre precede al dunamis. Bien, hemos hablado de exousia. Ahora te voy a hablar sobre el dunamis, que es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder, dunamis, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. ¿Qué es dunamis? Es la fuerza explosiva, la energía sobrenatural, es la habilidad milagrosa, el poder que obra, es el arma del guerrero del ejército del Señor. Dunamis significa poder para sanar, el poder para liberar, para transformar. Es la vida del Espíritu Santo fluyendo a través de nosotros. Es la capacidad sobrenatural para ejecutar la voluntad de Dios. Es energía divina actuando en nosotros, el poder de Dios actuando en nosotros. Algunos versículos clave con dunamis. La palabra de Dios dice así. En Lucas capítulo 24, versículo 49 decía el Señor: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Aquí está el dunamis. Jesús habla del dunamis que viene de lo alto. En Marcos capítulo 5, versículo 30, en el episodio de la mujer que tocó el borde de su manto, dice: al momento Jesús se dio cuenta de que había salido poder de sí mismo, había salido dunamis de sí mismo. Así que se volvió hacia la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Jesús se dio cuenta que había salido la palabra original de poder, es dunamis, el dunamis que había salido de sí mismo. ¿Quién fue que tocó mi manto? Encontramos la palabra dunamis también en Romanos capítulo 1, versículo 16. La palabra de Dios dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de los que creen. Es dunamis de Dios para salvación. Es dunamis. Esta es la palabra que encontramos. La palabra dunamis la encontramos en diversas ocasiones en la Biblia. En Efesios capítulo 3, versículo 20 también encontramos la palabra dunamis, y dice así: al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder, por el dunamis que obra eficazmente en nosotros, por el poder dunamis. Amén, amados, qué maravillosa esta palabra. Yo me estoy entusiasmando al leer todos estos principios. Rick Renner, este hombre de Dios, dice que el poder dunamis es el poder milagroso de Dios, pero él te enseña que Dios nos da la autoridad, exousia, y luego activa el poder dunamis para que esa autoridad produzca resultados. Los dos necesitan caminar juntos. No podemos tener autoridad sin el dunamis.
Rick Renner explica profundamente sobre las brechas mentales. En la clase que hablamos, la lección anterior, habla específicamente sobre el tema de las brechas en la mente. Eso es lo que crea un espacio legal donde el enemigo puede operar. Le damos una legalidad. Las puertas de entrada del enemigo suelen ser progresivas, sutiles y casi siempre no son percibidas. El enemigo busca una legalidad, una brecha para que él pueda manifestar su poder dunamis. Ya hablé de eso en la clase anterior y te recomiendo encarecidamente, si no viste la clase anterior, no vas a entender de lo que estoy hablando aquí. Las brechas son grietas espirituales que se forman cuando guardamos pensamientos que no han sido sometidos al Señor, que no han sido confrontados por la palabra, cuando permitimos heridas del alma que no han sido sanadas, cuando aceptamos ideas que no vienen de la palabra, ideas escandalosas que no tienen nada que ver con Dios, albergamos esos pensamientos en nuestros corazones. ¡Qué horror! Que a veces se nos pasan cada tipo de pensamiento, no es solo contigo, conmigo, con cualquiera, no, pero no eres tú, es el enemigo que está intentando tomar tu mente, atacándote con dardos de fuego inflamados para sacarte y dejarte fuera de combate. Nosotros abrimos brecha cuando repetimos hábitos mentales perjudiciales, cuando le damos espacio a la incredulidad, a la duda, a la mentira emocional, cuando tenemos pecados ocultos que alimentan la vergüenza. La vergüenza alimenta la mentira y la mentira es lo que forma la brecha. Por eso es importante entender la diferencia entre dunamis y exousia. Ahora vamos a ver cuando exousia y dunamis trabajan juntos. Vuelvo a insistir aquí, en Lucas capítulo 9, versículo 1, encontramos estas dos palabras poderosas. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Él les dio el poder, dunamis y autoridad, exousia, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero darte una ilustración. Veamos la figura de un policía. El policía tiene exousia, tiene la insignia, la placa concedida por el gobierno federal para que él pueda ejercer su profesión como policía. Y por otro lado tiene el arma. El arma sería un paralelo del dunamis. Ahora bien, ¿qué pasa si solo tiene un arma y no tiene la placa, la insignia? Si tú encuentras a un hombre que tiene un arma, pero no tiene la identidad, la placa, el derecho legal, entonces es un delincuente. Es una persona peligrosa usando un arma sin permiso. Ahora veamos el lado opuesto. Si vas a ver a un policía que solo tiene la placa de policía, solo tiene la insignia, pero no tiene armas, entonces vas a encontrar a una persona limitada, vulnerable y también que está en peligro, porque él no puede ejercer autoridad apenas con la placa. Entonces, si tiene la placa y el arma, entonces se torna una persona con autoridad que puede tomar decisiones y puede intervenir en caso de necesidad. Un policía necesita tanto la placa, que es el sinónimo, el equivalente a la exousia, como el arma, que es el dunamis. A ver si me explico y tú puedes comprender esta analogía. Si tiene la placa y el arma, es como tener tanto la exousia como la autoridad, como el dunamis, el poder. Entonces ese policía se torna una persona eficaz. Es así que tanto la exousia y el dunamis trabajan juntos. Como cristianos necesitamos de los dos. Por eso hoy vengo a decirte que tanto usted como yo necesitamos una revelación sobre este principio tan poderoso. Si entendemos eso, vamos a ser capaces de ponerle límites a las fuerzas del enemigo. Sobre todo poder de Satanás,
Así como un árbitro en el partido de rugby, así como el policía, un policía de tránsito, por ejemplo, que le pone una multa a alguien que excedió los límites de velocidad, así también tú vas a poder detener o penalizar o anular cualquier acción del maligno sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu finanza. Levántate, mi hermano. Es tiempo ahora de comenzar a ejercer autoridad sobre tu vida en el nombre de Jesús. Ahora te voy a explicar por qué muchos cristianos pueden llegar a tener poder, pero no andan en victoria. Ya te fijaste que hay tantos cristianos que tienen mucho poder, pero no caminan, no andan en victoria en sus vidas. Uno de los principales errores, porque muchas veces buscamos poder sin santidad. La autoridad moral y espiritual es el fundamento del poder. Muchas personas quieren tener autoridad delegada en su vida, pero no tienen integridad, no tienen una autoridad moral como para poder hacerle frente al pecado. Muchas personas sin autoridad. Es así como está la iglesia en los tiempos de hoy. Otro error es luchar en el brazo de la carne, gritar, vociferar, repetir fórmulas de otros. Amados, el volumen de la voz no libera poder. Pero la fe en el Hijo de Dios, la revelación de la identidad divina, eso es lo que libera el poder y la autoridad delegada por Dios. Yo te conté el ejemplo del evangelista Carlos Anacondia, la autoridad que tenía ese hombre para echar fuera. Él sí se lo escucha gritar, pero este hombre es un hombre que ora mucho más que cualquiera de nosotros juntos. El tiempo de oración que este hombre tiene, que yo les compartía testimonios de las campañas evangelísticas del pastor Carlos Anacondia en Argentina, tantos milagros, prodigios, señales sobrenaturales que acompañaron su ministerio, son increíbles. Qué hermoso sería que este hombre pueda ser invitado al programa de Sid Roth de Sobrenatural. Los testimonios que tiene este hombre. Ahora ese hombre tiene autoridad por causa de su intimidad con Dios. Ese hombre es un hombre de autoridad, ¿no? Pero que tú te pongas a gritar, escúchame bien, Satanás, óyeme bien, Satanás, sin tener la intimidad de Dios. Bueno, inténtalo a ver cómo te va. Es importante que nosotros tengamos el respaldo del Señor para poder hacer frente a los ataques del enemigo. Todos contamos con el poder del Espíritu Santo de acuerdo a la promesa del Espíritu dado por el Señor Jesús. Pero aquí es donde esta palabra cobra una relevancia significativa. Sin autoridad, mis hermanos, estamos destinados al fracaso, a la vergüenza y a la humillación. Otro error común donde fallamos los cristianos es la falta de renovación de la mente, porque el enemigo ataca las áreas no transformadas, las brechas. Cuando damos brecha, el enemigo tiene la legalidad y el derecho para oprimirnos, para atacarnos y para sacarnos fuera del camino. Por eso tenemos que tener una mente renovada. Desarrollé este tema con mucho contenido en la clase anterior, así que una vez más te invito a escuchar La guerra por tu mente, la clase anterior. Bien, y otro error importante es ignorar la identidad que tenemos en Cristo. Identidad, amados, todo se trata de eso. La revelación de la identidad divina es muy importante. Si tú no sabes quién eres en Cristo Jesús, los demonios tampoco te reconocerán quién eres. Así que cuidado con esto. Veamos cómo Jesús, durante todo su ministerio, en la vida de Jesús, algunos ejemplos prácticos. Cuando Jesús calma la tormenta, con la furia de la tormenta, estaba cayendo una tremenda tempestad. Él tuvo exousia sobre la creación, una autoridad para detener el viento, y el poder dunamis se manifestó en su vida a través de la palabra que habló. Es allí que tanto exousia como dunamis se manifestaron, porque estaban caminando juntos, ¿no? Así como hay un versículo que dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Voy a parafrasear este versículo para usar esto que quiero enseñarte.
Así como la fe sin obras está muerta, así también exousia sin dunamis está muerto y viceversa. Es tan importante que podamos caminar en exousia junto con el dunamis de Dios. Cuando Jesús expulsó a los demonios, Él tuvo exousia para ordenar y el dunamis para liberar, para poder echar fuera a los demonios. Él no podía echar ningún demonio si no tuviese la exousia, la autoridad para mandar al enemigo que se vaya al fondo del infierno. De la misma forma también, cuando Jesús sanó a los enfermos, Él tenía exousia sobre toda dolencia y enfermedad y tenía el poder dunamis fluyendo a través de su vida, de sus manos, de su voz, ordenando que la enfermedad sea completamente cancelada. Bien, por último, ¿cómo caminar entonces en exousia versus dunamis? ¿Cómo podemos caminar en exousia? En primer lugar, necesitamos caminar en la santidad de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente diariamente, amado. No te olvides que tenemos que conocer quiénes somos en Cristo Jesús. No podemos andar negociando con el pecado, transigiendo y jugando en zonas de riesgo, que sabemos que la paga del pecado es muerte. Por eso que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces no debemos negociar jamás con el pecado. Y por último, voy a hablar de esto con más detalle, con amplitud en la próxima clase. El sometimiento, la rendición viene primero y la autoridad viene después. ¿Te acuerdas del centurión? Yo soy hombre bajo autoridad y tengo mis soldados que hacen lo que yo les digo. Por eso di la palabra, Señor Jesús, y yo sé que mi criado sanará. Él tuvo una revelación de la sumisión a la autoridad. Muchos queremos andar en el poder de Dios, en la autoridad delegada, pero no se someten a nadie, no se rinden a nadie. Y ese es el conflicto que surge muchas veces. Les cuesta someterse. Tú quieres ver milagros en tu vida, pero eres un insumiso. Ni siquiera recibes un consejo de tus hermanos en Cristo. Un consejo, una reprensión, una exhortación. ¿Quién te crees que eres que para poder caminar? ¿Piensas que nadie te puede decir nada? Mis hermanos, yo necesito decirte esto. Si tú quieres andar en autoridad, necesitamos entender el principio de la sumisión a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos fluir en el dunamis de Dios? Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo continuamente. Debemos ofrecernos como instrumentos en las manos del Señor. Jamás debemos apagar el Espíritu Santo en nuestra vida. Muchas veces pensamos que estamos llenos de fuego, pero a veces nuestras palabras torpes y un lenguaje inapropiado, así es como apagamos el fuego del Espíritu en nuestra vida. Cuando ofendemos a los demás, cuando transgredimos, pensamos que podemos pasar en un semáforo en rojo. No sé, hermanos, yo no sé qué es lo que te dice hoy el Espíritu Santo, pero no podemos apagar el Espíritu Santo, sino jamás vamos a poder fluir en el dunamis de Dios. Necesitamos también desarrollar una sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, oír su voz, y no solamente saber oír su voz, sino obedecer lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. Y también orar por los enfermos. ¿Para qué tenemos poder si no hacemos algo con ellos? Tenemos que obedecer, ir, orar por los enfermos, ministrar, activar nuestra fe. No es para guardar lo que Dios nos ha dado. Terminamos aquí. Voy a hacerte un resumen de esta enseñanza. Hoy aprendimos que exousia es la autoridad delegada que Cristo nos dio como hijos. Es legal, es posicional y es reconocida en el mundo espiritual. Dunamis es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que actúa en nosotros para sanar, liberar y transformar. Jesús caminó con exousia y con dunamis y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Aprendimos que el error de muchos creyentes donde fallamos, que buscamos muchas veces el poder sin autoridad sin santidad, o queremos hacer las cosas en el brazo de la carne, sin ningún tipo de revelación del Espíritu.
También vimos que la autoridad gobierna el poder y el poder ejecuta lo que la autoridad establece. Espero que esta clase haya sido reveladora para tu vida y que guardes estos principios en tu corazón. Ora conmigo para que el Señor nos ayude a entender estos principios, a poder aplicarlo en nuestra vida. Que no nos entre esta enseñanza por un oído, nos salga por el otro, sino que hagamos algo con esta revelación. Ayúdame, Padre amado, a entender estos principios. Perdóname por desconocer estos fundamentos de la palabra de Dios. Yo te doy gracias por el poder del Espíritu Santo. Y te doy gracias por la autoridad delegada. Señor, ayúdame a ser un discípulo obediente en Cristo Jesús. Dame un deseo genuino de obedecerte en este día. Transfórmame con la revelación de esta palabra. Ayúdame a poder caminar en la autoridad delegada por ti, Señor Jesús. Concédeme, Padre amado, el poder de tu Espíritu Santo en mi vida. Yo te doy gracias por todo lo que me enseñas. Pido, Señor, para que esta enseñanza transforme mi vida y pueda ser una bendición para los demás que están a mi alrededor. Gracias, Señor, te doy por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.